y humillado. Gloria a Dios. Le voy a hablar de un personaje que no es coincidencia ni casualidad que se parezca de pronto a algunos de nosotros o a alguno de los que conocemos en esta preciosa noche. No es coincidencia. Gloria al Señor. Porque si en algo, cuando Dios nos habla a través de su palabra, es porque tenemos una identidad, tenemos algo con que identificarnos. Y aquí nosotros vemos que dice la Escritura, y vamos a hablar quién era Manasés. Dice que Manasés pues hizo extraviarse a Judá. Dice, y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal, óiganse bien, que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Siendo que de Manasés no se esperaba eso. Porque si nosotros buscamos quién era el padre de Manasés, era un hombre de testimonio y que dio ejemplo. Y muchas veces tenemos esos padres, tenemos esos mentores, pero nuestros hijos no salen a los padres, ni hacen lo que hizo su padre, hacen lo contrario. Pero todo eso es necesario para que nosotros aprendamos y no nos aflijamos, ni nos entristezcamos y nos tiremos a morir, porque pensamos que somos nosotros los que estamos viviendo esa situación. Pero vamos a mirar que dice la Escritura: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Óiganse bien, los que a veces no queremos escuchar cuando Dios nos habla. Ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales los aprisionaron, los llevaron cautivos con grillo. Dice que a Manasés, atados con cadena, lo llevaron a Babilonia como esclavos. Mas luego, pero ese luego tiene un término de tiempo. Ese luego tiene una distancia. Porque recuerde que hay muchas veces que dice, espérame, que luego vengo. Pero también decimos, espérame, que lueguito vengo. Entonces, parece que como que cuando nos dicen lueguito, como que es un poco más cerca. Como que la tardanza no es mucha cuando decimos luego. O decir en un rato o en un ratico. Cuando ya hablamos de un ratón, entonces ya ahí vamos a ver qué clase de ratón es. Entonces dice la palabra: mas luego que fue puesto en angustia, o sea, tiene un proceso, un término de tiempo, oró a Jehová su Dios, humillado. Dice que humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. No era el Dios de él, porque él no había obedecido a Dios, pero era el Dios de su padre. Gloria al Señor. Y habiendo orado a él, fue atendido. Porque cuando un corazón se humilla, cuando un corazón se contrita, cuando un corazón busca el rostro de Dios, por muy apartado que estuvo, por muy mal que se haya portado, porque ahí es a donde va cuando el diablo trae a nuestra mente sentimiento de culpabilidad, a donde Dios nos ha perdonado y nosotros mismos no nos perdonamos. Porque muchos nos hacen creer que si de pronto hemos fallado o hemos caído en el pecado, ya no tenemos derecho al perdón. No tenemos derecho a la misericordia.
y tenemos un sentimiento de culpabilidad y un espíritu acusador que viene de parte del enemigo, a donde nos hace sentir mal e incómodo, a donde creemos que ya no podemos merecer estar delante del Señor. Creemos, nos hace pensar o creer que ya no merecemos ir a la iglesia, que ya no merecemos orar, que ya no merecemos buscar el rostro de Dios, porque estamos mal. ¿Y cuántas personas nos han dicho? Es que yo no merezco ir a la iglesia, es que yo no merezco el perdón, es que yo no merezco que Dios me perdone. Y empiezan ellos mismos a decirse por la cantidad de pecado que haya cometido o los hechos que haya hecho. Pero aquí nosotros encontramos a Manasés, que dice que había hecho más mal que los pueblos que el Señor había destruido, que se habían metido con Israel. Había hecho más mal, o sea que estaba bien mal este hombre, había hecho lo malo. Pero esto hoy el Señor nos está hablando a nosotros, que por muy mal que nos hayamos aportado, por muy mal que hayamos hecho o nos hayamos apartado de Dios, si hay alguien que se ha apartado del Señor y que todas sus acciones son malas, pero si de pronto la sociedad te señala, la gente te acusa, porque el hombre acusa al otro hombre, y por lo regular el que acusa no es Dios, porque Dios no es un acusador, ni los hijos de Dios estamos para acusar, porque el acusador es Satanás, es el diablo, el que te va a acusar, el que te va a señalar, el que te va a juzgar, el que te va a hacer sentir mal es el diablo. Pero si hay alguien que de pronto ha caído en esto y se encuentra de esta manera, hoy le tengo buenas noticias. Nosotros somos portadores de buenas noticias. Ese sentimiento de culpabilidad, ese sentimiento de condenación que hay en su mente, sáqueselo, porque la palabra de Dios me dice aquí que Manasés, después de haber hecho tantas cosas terribles, dice que se acordó y oró al Dios de su padre. Él no estaba haciendo lo correcto, él no estaba haciendo lo bueno, pero se acordó quién fue su padre. Y para eso estamos nosotros como pastores. Habemos Padre, gloria al Señor, de que los hijos, los líderes, las ovejas ven las acciones de los pastores, el sufrimiento de los pastores, y muchas veces hay ovejas que se han apartado y que tienen ese sentimiento de culpabilidad. Hoy vengo a decirle de parte de Dios que si usted ora al Señor, que si usted se humilla delante de Dios, Dios va a escuchar su oración, Dios va a escuchar su clamor. ¿Sabe el por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, que un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Y Él lo que quiere es que nosotros nos humillemos delante de Él. Él lo que quiere que nosotros reconozcamos que es el único, aleluya, que puede perdonar nuestra falta y perdonar nuestros errores y perdonar nuestros pecados. Aleluya. Gloria al Señor. Él lo que quiere es eso, iglesia. Manasés, este hombre, nosotros si leemos todo lo que él había, es más, le voy a mostrar algo que él hizo, que para el hombre no tiene perdón. Para el hombre no tiene perdón. Todo lo que él hizo y lo que él practicó, todo lo que él hizo y practicó, tuvo prácticas diabólicas, prácticas satánicas, prácticas de brujería. Él estuvo metido en todo este cuento. Entonces hay muchos que dicen, pero fulano que era brujo, porque hay gente que le gusta más la brujería que las cosas de Dios. Gente que le gusta y entonces, como quien dice, bueno, para no quedar mal, se ponen bien con el diablo y con Dios. Voy a la iglesia y al diablo también lo tengo contento, para no separarme de los dos. Pero nosotros tenemos que hacer una separación completa. Nosotros tenemos que apartarnos del mal. Nosotros tenemos que humillarnos y reconocer que aunque el diablo haya engañado a muchas vidas durante mucho tiempo y lo haya entretenido con brujería, con hechicería, haciéndole cosas, porque hay gente que están atada. Aquí este hombre fue atado, este hombre fue llevado cautivo, este hombre fue llevado con grillo. Así hay personas que están atadas y están cautivas,
y están en Babilonia, están en el mundo donde el enemigo las tiene atadas, las tiene como esclavas. Así estaba Manasés. Pero Manasés dice que de un rato luego ¿de qué? Luego de haber sufrido, luego de haber padecido, luego de haber pasado un momento terrible, porque eso va a pasar muchas veces con nuestros hijos, va a pasar con las ovejas, van a pasar muchas personas que estuvieron en la iglesia, que ellos vieron la bendición que Dios siempre ha tenido para nosotros y lo que Dios ha bendecido en nuestras vidas, porque Dios nos ha guardado y Dios nos ha sustentado. Y muchos se apartan creyendo estar mejor que el que está en la iglesia, mejor que los padres que le han enseñado el buen camino, a los que son padres que le han enseñado buenos caminos a los hijos, pero que cuando luego estén pasando momentos de sufrimiento, cuando estén pasando momentos de dificultades, no es el diablo, no. Porque hay muchos que dicen, no, que el diablo no es el diablo, es Dios. Es el mismo Dios que va a permitir que pasemos por el sufrimiento. Es el mismo Dios que va a permitir que padezcamos. Es el mismo Dios que va a permitir. Si usted ve la historia del hijo pródigo, dice que cuando ya hubo malgastado todo, empezó a vivir perdidamente. ¿Y a dónde fue llevado? A donde unos cerdos. ¿A dónde? ¿Qué fue a comer? Comida de cerdo. Y dice que estaba padeciendo y estaba pasando un momento difícil. ¿De quién se acordó? Dice que volvió en sí. Aquí Manasés, después de haber hecho y deshecho, volvió en sí y se acordó del Dios de su padre. Aleluya. Qué lindo, mi amado hermano. Por eso dice la palabra, guía al hijo en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Porque el único camino, aleluya, donde no nos extraviamos y no nos perdemos, es el camino que nos lleva al cielo. Y ese camino se llama Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Por lo tanto, en esta preciosa noche le digo a ustedes que no se aparten de ese camino. Por muy mala que esté la situación, por muy mal momento que se esté viviendo, humillémonos delante, aleluya, de nuestro Señor. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Luego, después de haber padecido, dice que oró al Dios de su padre. Me hizo acordar a Jacob. Jacob dijo, si me fuere bien en este viaje en que voy, me dieres pan para comer y vestido para vestir, tú serás mi Dios. O sea que no era el Dios de Jacob en ese momento. Entonces, así hay muchas veces que vivimos equivocados, que no, porque mi papá es cristiano, yo también tengo mi parte. No. A veces el padre adora a Dios, pero los hijos no. Los hijos se apartan. Los hijos hacen lo incorrecto. Aquí pasó con este muchacho. Se extravió y hizo gran mal, pero el mismo Dios permitió. El mismo Dios permitió. Entonces, cuando de pronto hay alguien que está pasando por un mal momento, está pasando por una mala situación, déjese de estar echando la culpa todita al diablo. Nosotros mismos somos los culpables de que estemos pasando por eso. Y Dios mismo lo permite de que pasemos. ¿Sabe el por qué? Porque nos ama. Porque nos ama. Porque de otra manera dice que Dios le habló y él no oyó. Dios le habló y él no oyó. ¿Cuántas veces Dios no nos has hablado? ¿Cuántas veces Dios no te ha hablado? ¿Cuántas veces no se te ha predicado? ¿Cuántas veces no se te ha hablado de Dios? Y seguimos en la misma. Seguimos apartados. Seguimos haciendo lo que bien nos parece, que fue lo que hizo Manasés. Entonces el mismo Dios lo permitió de entregárselo, para que se lo llevaran cautivo, para que se lo llevaran con grilletes, para que padeciera y para que sufriera. ¿Saben por qué? Porque había una promesa para este muchacho. Había una promesa para él, porque su padre había hecho lo correcto, su padre había hecho lo bueno, su padre había creído en Dios, su padre había sido fiel, y esa promesa nunca se puede invalidar. Porque si nuestros hijos se portan mal, si nuestros hijos se apartan, hay una promesa de parte de Dios que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. Esa es una promesa. Llegará un momento en que el Señor llamará a nuestros hijos. Llegará un momento en que el Señor atesará a nuestros hijos. Los va a llamar muchas veces fuerte, para que vengan humillados delante de Dios. Aleluya. Porque si Dios le habla y no le hace caso, de alguna manera lo llamará.
de alguna manera, porque los ama. Y es una promesa, porque si el Señor me ama, Él no quiere que mis hijos se pierdan. Aleluya. Esa es la confianza que debemos de tener. Si nos hemos apartado de Dios, si hay alguien que se ha apartado, si hay alguien que está haciendo lo malo, si hay alguien que tiene un hijo que está en lo malo, apartado de Dios, siga confiando en el Señor, siga descansando en Dios, siga haciendo lo correcto delante de Dios, que tarde o temprano, lueguito, el Señor lo llamará. Aleluya. Gloria al Señor. Por eso nosotros tenemos que descansar en el Señor y tener paz. Porque lo que nosotros no podemos hacer, Él lo puede hacer solamente. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros sigamos creyéndole, que nosotros sigamos siéndole fiel. Aleluya. Porque los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados, dice la palabra de Dios. Y es una promesa que hay. Por lo tanto, mis amados hermanos, nosotros cuando vamos a la iglesia, no solamente la bendición nos alcanzará a nosotros, sino que alcanzará a nuestra familia. Y tengamos por seguro, óigame bien, que nuestra familia no conocerá la muerte antes de conocer al Señor. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que siempre pedirle a Dios, que no conozcan la muerte antes de conocer al Señor, así sea un minuto antes. Aleluya. Bendito sea Dios. Gloria al Señor. Aquí nosotros vemos o nos imaginamos que tenemos que recorrer una distancia, hermano. A veces hay una distancia, vamos a suponer, vamos a hablar algo aquí de 10 kilómetros. Nos toca de correr 10 kilómetros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hay varios medios de transporte para recorrer esos 10 kilómetros. ¿Cuáles? Puede ser en bicicleta, puede ser caminando o puede ser en carro. ¿Cuál transporte cogería usted para llegar más rápido? ¿Ah? Yo creo que se elige el carro, ¿verdad? El automóvil para llegar más rápido. ¿Y por qué razón? Porque en un carro va a más velocidad y el viaje es más placentero. Pero el que es atleta no coge el carro. El que es atleta elige irse corriendo o caminando. El que le gusta el ciclismo, ni corriendo, ni caminando, ni en carro, coge la bicicleta. Pero total que hay que llegar. Hay que llegar. Entonces nosotros mismos elegimos en cuánto tiempo llegamos a esos 10 kilómetros. Si lo hacemos en 1 hora, en media hora o en 20 minutos. Porque si me voy en carro duro los 20 minutos. Si me voy en la bicicleta duro los 40 y si me voy caminando duro 1 hora. Entonces yo mismo atraso el recorrido. Yo soy el que lo escojo, porque a mí me están dando la opción para llegar. Y a veces nosotros atrasamos el proceso. Y que Dios no cumplió con lo que prometió, porque hay muchos profetas que profetizan y dicen cosas. Entonces le echan la culpa a Dios. No fue que Dios, no, hermano, lo que Dios dijo está dicho, y lo que Dios dijo, eso se cumple. Nosotros somos los que atrasamos el proceso de Dios, porque nos vamos en bicicleta o nos vamos caminando. Qué bueno es coger un Jeff, y en el Jeff llegamos rapidito. Muchas veces hay situaciones en nuestras vidas, y es lo que pasa con muchos que no han llegado. Eligen caminar.
o en la bicicleta en vez de usar el carro. Y si hiciéramos una pequeña comparación de este tema, podríamos decir que así es nuestra vida con Dios. Así es nuestra vida con Dios. Él nos ofrece un trayecto seguro, óiganse bien, a la eternidad a través de su Hijo Jesucristo, en el cual podemos descansar en su poder, en su gracia, pero inexplicablemente elegimos una vida complicada, alejándonos de Él y dejándole de lado en nuestros asuntos de importancia, y tristemente lo excluimos de nuestras decisiones más trascendentales, como lo hizo Manasés. Manasés excluyó, apartó a Dios. A veces nosotros apartamos al Señor y empezamos a correr solo y empezamos a hacer lo que bien nos parece. Eso lo empezamos a hacer y atrasamos el proceso. Quiero decirle, varón, mujer que me escucha, no atrasemos más el proceso de Dios en nuestras vidas. Aprendamos a humillarnos delante de Dios. Aprendamos a reconocer la grandeza, la soberanía de Dios. Y que no digamos el Dios de nuestros padres, y que no digamos el Dios de los pastores, sino que podamos decir nuestro Dios, aleluya, porque hay acceso directo, hay acceso para todo el mundo. Y el Dios de nuestros padres, gloria al Señor, el Dios de los pastores, el Dios de nuestros líderes, es el mismo Dios que nosotros tenemos, y podemos tener esa comunión con Él, aleluya. Podemos agradarlo directamente y no esperar que mi pastor, no esperar que mi padre agrade a Dios para ver si tiene misericordia de mí, aleluya. Bendito sea el Rey. Simplemente pudiendo usar el automóvil. Yo siempre le hago comparaciones muy entendibles, porque es una forma cómoda de llegar al destino que Dios nos ofrece. Preferimos caminar, aunque en ello nos desgaste y nos cueste más tiempo. Hay gente que se desgastan y hay gente que les cuesta tiempo para llegar. Hombre, porque hay que estar cogiendo para hacer transbordo, bajarse de un lado para coger el otro. Coja mejor el bus que vaya directo, coja el carro que vaya directo. Y hay gente que no, yo me meto por aquí caminando un rato y después cojo una moto, después cojo una bicicleta y después me monto allá en el bus. El bus que va para allá, pero si el bus cruza por aquí. A veces por desesperado, por terco. No, porque yo quiero hacer un atajo, porque yo quiero irme por esta trocha, porque yo quiero entretenerme, porque yo quiero y porque yo pienso. Entonces yo llego, no te preocupes, ya nos encontramos. Oye, pero si el bus cruza por aquí, espéralo. Ese bus cruza por aquí y ese bus esta noche está aquí, aleluya. Lo único que quiere es que nos montemos y vamos seguros. En ese no hay que hacer transbordo, ni hay que bajarte, ni hay que subirte. En ese bus, mientras tú te agitaste caminando, bajándote y subiendo y haciendo cuanta cosa para por fin montarte el bus más tarde, móntate ahora mismo en el bus, que llegas tranquilito, llegas descansadito, llegas relajadito. Y hay muchos que llegan bien trajinados, como llegó Manasés. Gloria a Dios. Y le digo esto porque siendo hijo de Dios y conociendo el poder que tenemos en Él, preferimos hacer las cosas a nuestra manera sin ayuda de nuestro Dios. Y de una u otra forma, con estas actitudes, dejamos a Dios a un lado. Nosotros tenemos que incluir a Dios en todos los asuntos. Gloria al Señor. Así como nos levantamos y colocamos nuestras vidas en las manos del Señor, y que todo lo que hagamos tenemos que colocarlo en las manos del Señor. Todo lo que tenemos y todo lo que somos,
Si nosotros vemos en la historia de los reyes de Israel y Judá, podemos encontrar a varios de ellos que no vivieron conforme a la voluntad de Dios. Fueron los reyes de Judá. Y no solo eso, también apartaron al pueblo del camino que Dios había establecido. Y uno de estos reyes fue Manasés. Apartó al pueblo, lo extravió. Mira qué mal estaba haciendo. No solamente él se había apartado, sino que apartó al pueblo. Porque hay hombres así, hay mujeres así, que no se apartan ellos solos, sino que apartan a medio mundo, contaminan a medio mundo, dañan a la familia, dañan a los hermanos, dañan a la iglesia, porque empiezan a hacer cosas malas y saben que ellos están mal. Y dice, bueno, si me voy, no soy yo solo. Y esas son actitudes satánicas, son actitudes diabólicas, porque el que pensó así fue Satanás. Luzbel, acuérdese. Luzbel dice que cuando el Señor lo desechó, dice, me llevo la tercera parte. La tercera parte de los ángeles se van conmigo. Y como era un líder de confianza, y como era un líder cercano a Dios, muchos caminaban con él y le seguían. Y la tercera parte dice que se la llevó, la arrasó con la cola. Y hasta el día de hoy se ve eso. Manasés extravió al pueblo. Este rey comenzó a reinar a temprana edad. ¿Cuántos años tenía? 12 años. 12 años. ¿Y reinó cuánto? 55 años en Jerusalén. Segunda de Crónica, capítulo 33, verso 1. Ahí está. Dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Un rey. Un rey. El problema de Manasés fue que en vez de seguir el ejemplo de su padre, ¿y quién era el padre de Manasés? Ezequías. Y veamos la vida de Ezequías, la historia de Ezequías. Ezequías era el padre. Este rey honró a Dios, Ezequías, su padre. Y aún dice que vivió agradándole. Y Manasés en su juventud, cuando empezó, hizo lo correcto. También agradaba a Dios como su padre. Pero aquí el detalle es no empezar. Aquí el detalle es culminar, es terminar. Porque es que hay muchos que empiezan y van a la iglesia, oran, ayunan y cantan, pero de la noche a la mañana se van poniendo flojos, se van poniendo perezosos, se van desanimando. El enemigo va trabajando poco a poco y va trabajando, y es placentero y es normal de que lo haga o no lo haga, da lo mismo. Pero no es así. Aquí vemos que Manasés hacía lo correcto cuando empezó, de 12 años. Esto va para todos. Cuando decimos, no, lo que pasa es que yo estoy empezando, lo que pasa es que yo no tengo tanto tiempo, es que yo esto, ¿para qué? Para orar. ¿Para qué? Para cantar, para adorar. No, que yo no tengo tanto tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Si este tiempo se está terminando, ¿qué más tiempo espera? Manasés empezó a reinar una nación a los 12 años. A los 12 años. ¿Qué capacidad tenía? ¿Qué conocimiento tenía? ¿Qué experiencia tenía? Porque hoy piden a alguien para meterlo en un empleo que tenga 20 años de experiencia y se acaba de graduar. ¿Qué experiencia podía tener? No tenía ninguna experiencia, solamente lo que su padre le había enseñado, solamente lo que su padre le había guiado. No tenía el conocimiento pleno, no tenía esa trayectoria,
Pero aquí nosotros vemos de que Dios no llama gente capacitada, Dios no llama gente preparada. Él llama a la gente para capacitarla, Él llama para prepararlo, Él llama para instruirlo, para enseñarlo. Él es el quien da la sabiduría, Él es el quien da el conocimiento. Por lo tanto, Dios te llama, aleluya, no importa cuánto tiempo tenga, Dios te llama para usarte, para gobernar, para reinar. Alabado sea Dios. Imagínate, Manasés se iba a meter a una universidad entonces a estudiar porque iba a servirle a Dios. Dios lo llamó a reinar. No sabía nada y empezó a hacer lo correcto. Pero sabe que muchas veces la soberbia llega a nuestras vidas. La soberbia llega cuando empezamos a ocupar cargos. Nos pasa, y por eso la palabra de Dios nos habla no neófito. Porque cuando se nos da un liderazgo, cuando se nos da un cargo, llega la soberbia. Y empezamos a hacer lo que nos da la gana. Porque ahora el que mando soy yo. Ahora a mí nadie me manda. Ahora yo no estoy para escuchar consejos de nadie. Yo soy el que doy los consejos porque yo soy el rey. Aleluya. En estos tiempos también podemos ver muchos casos de personajes en la Biblia que comenzaron a servir a Dios desde pequeños, pero por diversas razones se apartaron de los caminos de Dios. Es común ver cómo la presión que ejerce la iglesia sobre hijos de pastores, la misma iglesia ejerce una presión sobre los hijos de los pastores y de los líderes. Nosotros sufrimos de ese mal, hermano. Lamentablemente lo sufrimos. Porque creen que los hijos de los pastores son unos robots, son mecánicos, son personas, son niños normales, son jóvenes normales que los demás iguales. Son iguales. Y nosotros como padres, como pastores, le enseñamos el buen camino. Le enseñamos la palabra. Le inculcamos lo bueno. Deseamos lo bueno y oramos por ello. Pero llega un día en que en su libre albedrío, que Dios se lo da a todo el mundo. Porque si fuera así, no hubiese nadie que estuviera apartado de Dios. Porque si nosotros como padres queremos que nuestros hijos caminen en el Señor, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no quiere que nosotros caminemos con Él? Y que Él tiene el poder para decirnos haz esto y tenemos que hacerlo. Él tiene el poder para transformarnos desde que nacemos y ser cristianos desde que nacemos y no apartarnos, no conocer el mal. Pero Él nos da un libre albedrío a nosotros para que nosotros no nos sintamos como prisioneros y decir, no, pero es que yo soy así por esto. No, no, aquí es algo voluntario, aquí es porque hay algo en mí. El que viene a la iglesia, el que busca de Dios, el que adora a Dios y el que le sirve a Dios, que no se sienta con una camisa de fuerza. Hoy me toca de ir, hoy me toca de predicar, hoy me toca de barrer, hoy me toca de cantar y siempre quejándose. No, 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 no. El que lo va a hacer tiene que hacerlo con libertad. El que va a hacerlo tiene que hacerlo con alegría. El que va a hacerlo tiene que hacerlo con gozo. ¿Sabe el por qué? Porque el Señor nos hizo libre. Aleluya. Él quiere que nosotros seamos libres y que lo que hagamos lo hagamos con amor, que lo hagamos con voluntad. Que si nuestros hijos le sirven a Dios, que lo hagan porque ellos le nace, ellos quieren servirle al Señor, pero no porque el Padre lo obliga. Aleluya. Nuestro Padre no nos obliga. Él nos enseña el camino. Nosotros lo elegimos, nosotros lo caminamos si queremos. Gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice que ancho y espacioso es el camino. Ancho y espacioso. Y muchos son los que van por ahí. Pero angosto es el camino que nos lleva a la vida eterna. Y poquitos son los que lo hallan. Poquitos son los que hallan. La carretera es ancha y cruzan muchos por allí.
pero pocos son los que entran. Y si el mismo Señor habla de que el camino es Él, nuestro Señor Jesucristo, y poquitos son los que lo ven, poquitos son los que caminan por ahí. Algunos de estos hombres que le hablo en esta noche recapacitan y tienen la dicha de volver al Señor, pero otros lamentablemente sufren la consecuencia de vivir apartados de Dios. Y le estoy hablando de nuestros hijos, le estoy hablando de nuestras ovejas, le estoy hablando del pueblo que el Señor nos ha dado a pastorear. Hay unos que empiezan a hacer lo que les da la gana, hay unos que vuelven y hay otros que se quedan dando vueltas. Luego, un poco de tiempo, por lo cual esos jóvenes deciden equivocadamente apartarse de los caminos de Dios. Equivocadamente, no están haciendo lo correcto. Manasés equivocadamente empezó a apartarse, empezó a hacer lo malo, empezó a hacerlo. Nuestros hijos, cuando crecen al lado de uno, tú lo ves que empiezan a cantar desde chiquitico y empiezan a predicar y empiezan a hacer. A la medida que van creciendo, esa es una etapa a donde ellos empiezan a trastrabillar. Hay unos que siguen, hay otros que se apartan, pero por el hecho que se apartó, por el hecho que estén haciendo lo incorrecto, no están perdidos. Nosotros tenemos la confianza y la seguridad, gloria a Dios, porque nosotros le hemos creído y le estamos sirviendo a un Dios de promesa, a un Dios que de promesa, a un Dios que ha prometido, a un Dios que quiere lo bueno para nosotros, a un Dios que quiere lo bueno para nuestros hijos, a un Dios que quiere lo bueno para nuestra familia. Aleluya, nuestra familia, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya, bendito sea Dios. Dice la Biblia que el rey Manasés no solo hizo lo malo delante de Dios, sino que se excedió en hacer lo malo. Se excedió. O sea que él no solamente hizo lo malo. Mira lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 33:6. Y pasó sus hijos por el fuego. Óiganse, ¿a dónde cayó? Para aquellos que han visitado a los brujos, los que están aquí y los que me están escuchando allí en el internet. Si usted ha visitado un brujo o una bruja, tiene una gran oportunidad en esta noche de arrepentirse, de decirle a Dios que le perdone y déjese de estar en eso. Déjese de estar en eso, porque eso no le conviene, eso no es nada bueno. Eso trae maldición a su vida, trae maldición a su casa. Si usted no se arrepiente de corazón ni busca a Dios con un corazón contrito y humillado, usted seguirá sufriendo. Porque la Biblia aquí me muestra de que Manasés sufrió, Manasés padeció. ¿Y sabe hasta cuándo? Hasta que se humilló, hasta que se volvió, hasta que oró al Dios de su padre. Y mira lo que dice: y pasó sus hijos por el fuego en el valle del hijo de Hinón. Y observaba los tiempos, o sea que se volvió astrólogo. Miraba en agüero, se volvió agorero. Era dado a adivinaciones, buscó brujería. Y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió, aquí lo dice la Biblia, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Dios es un Dios de amor, pero hizo encender la ira porque nosotros con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestra obstinación encendemos la ira de Dios. ¿Por qué Dios no se glorifica? ¿Por qué yo no veo la misericordia de Dios en mi vida? Porque estoy obstinado, me he excedido. Manasés, después de haber conocido, después de haber reinado, mira todo lo que hizo. Se metió por el camino de la brujería, se metió por el camino de la hechicería, el camino de la idolatría. ¿Cuántas personas andan así? Y usted lo ve mal, lo ve sufriendo.
Ay, pobrecito. No, el mismo Señor está permitiendo que esté así para que se vuelva, para que ore, para que se humille, porque el deseo de Dios es salvar nuestras vidas. El deseo de Dios es bendecir nuestras vidas. Y no hay mayor bendición que alcanzar la salvación. Aleluya. Cuando los jóvenes han vivido toda su vida como cristianos o siendo parte de una familia cristiana y son tentados exitosamente por Satanás, estos pueden abrirse totalmente a una vida de pecado, dándole todo el placer a su carne que no pudieron darle durante años en la iglesia. Es un peligro, porque el diablo va a tirar con toda. Cuando usted ve que alguien se ha levantado que no ha conocido mundo ni nada, es peligroso, hermano. Cuando le abre rienda, que el enemigo empieza a entrar en su vida, entra con todas. Y lo que nunca experimentó y lo que nunca conoció, quiere experimentarlo y quiere conocerlo. Y por eso se hacen los locos. Se le predica y ellos saben que es verdad. Si le habla del amor de Dios, saben que es verdad. Del temor de Dios, saben que es verdad. Que Dios ama, saben que es verdad. Pero dicen, no, espera luego. Yo vuelvo, pero déjenme conocer esto que yo no conocía. Déjenme experimentar esto, porque el diablo quiere que uno experimente, que los jóvenes experimenten, que la gente experimente. Pero Dios nos está hablando en esta noche, si lo hemos experimentado, si lo hemos vivido, ese camino no nos lleva a nada bueno. Hermano, si hay alguien aquí que ha vivido la vida, que ya conoce lo malo, empieza a conocer el bien, porque no me digan que ha conocido el bien. O si sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabemos que lo malo viene de parte de Satanás, pero lo bueno viene de parte de Dios. Pero nunca se ha experimentado, porque hay unos que no han conocido a Dios, hay unos que no se han acercado a Dios y hablan de Dios, hablan mal, porque oye a otro que le habla mal. Pero usted no ha tenido experiencia con Dios, usted no ha tenido vivencia con Dios. Así como muchos quieren tener la vivencia con la marihuana, con la cocaína, con el alcohol, con las drogas, con los vicios, y quieren probarlo para ver a qué saben, y empiezan a probarlo y experimentarlo y no les ha ido bien. Es tiempo de experimentar, caminar con Dios, y nos vamos a dar cuenta que no nos vamos a arrepentir, porque la palabra de Dios dice que en los caminos de Jehová, por muy torpe que seamos, no nos extraviamos. Aleluya, porque ese es el único camino que nos conduce a lo bueno, ese es el camino que nos conduce al bien. Por lo tanto, le digo en esta preciosa noche que si usted se ha apartado, si se ha extraviado, si ha vivido ese camino, si ha experimentado o está experimentando, es tiempo que se vuelva. Mensajes de salvación se han perdido en las iglesias. Mensajes de vuelve a casa se han perdido en la iglesia. Ya no se está predicando esos mensajes, porque la gente quiere escuchar es otra cosa. Y sabe que lo que está haciendo el enemigo, está engañando a muchos púlpitos, trayéndole lo que la gente quiere escuchar. Porque lo que menos la gente quiere escuchar es del arrepentimiento. Lo que menos quiere escuchar la gente es de la salvación, de que la gente tiene que dejar. Porque hay muchos que quieren vivir una vida y vivir la otra, vivir doble vida. Pero no, aquí nosotros no tenemos que vivir doble vida. Tenemos que vivir una sola vida, porque vida doble no existe. Existe una sola, y esa vida se llama Jesucristo. Si usted quiere tener una vida, el único que tiene que tener en su corazón es a Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Usted tiene que tener una sola vida. Mi alma te adora, mi alma te alaba. El rey Manasés recibió distintos llamados de Dios a través de sus profetas. Oigan, pero este rey obstinado, testarudo, no quiso escuchar la voz de Dios. Recibió diferentes llamados a través de los profetas. Hoy el Señor le está llamando. Hoy a través de esta palabra el Señor le está llamando, iglesia. Amigo, amiga, que me escucha. Ya este rey tenía el conocimiento, pero estaba peor que los que aún el Señor había mandado a destruir.
Y a través de diferentes profetas, él había recibido el llamado. Y cuando estamos apartados de Dios, siempre habrá personas que nuestro Dios coloca para recordarnos y que sus planes se van cumpliendo en nuestras vidas, tarde o temprano. Tarde o temprano se van cumpliendo. Gloria a Dios. Cuando escuchamos los testimonios de algunos hermanos que se han apartado del Señor por un tiempo, pero que han recapacitado y han vuelto a sus caminos, es común escucharlos decir, como les hablaba nuestro Dios a través de una persona o a través de una situación especial. Puede ser en un bus, puede ser en la calle, puede ser en el trabajo, en la plaza, a través de la radio, a través del Facebook. Hay muchas maneras en Dios hablarnos. Y en la Biblia también. O en una simple canción, como se lo he dicho siempre a los adoradores. O en cualquier parte a donde iban, ahí está Dios recordándole que Él seguía amándole a pesar de todo. Porque el Señor nos sigue amando a pesar de todo. A pesar de lo apartado que hemos estado. A pesar de lo malo que hemos hecho, Dios nos sigue amando. Porque cuando nos portamos mal, cualquiera dice, ya yo no te quiero. Ya yo no lo quiero porque se portó mal. Pero por todo lo mal que nos hemos aportado, el Señor dice, yo lo amo. Aleluya. ¿Sabe el por qué? Porque el Señor no tiene sombra de variación. Él es uno. Y eso es lo que quiere Dios que nosotros seamos. Que tengamos un corazón lleno de su amor. Que tengamos un corazón lleno de su misericordia. Aleluya. Usted ve cuántas personas han desfilado por aquí. Cuántas personas han venido por aquí. Muchos se han ido. ¿Y cómo les ha ido? De pronto no muy bien. Al tiempo vuelven otra vez. Y siempre vamos a tener los brazos abiertos. ¿Sabe el por qué? Porque aquí nosotros predicamos el amor de Jesucristo. No desechamos a nadie ni despreciamos a nadie. Muchos vienen y van. Y hay unos que vienen lueguito. Hay unos que se demoran un ratico. Pero no importa, mis amados amigos y hermanos. Nosotros siempre vamos a expresar lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Ese amor que Dios ha colocado en el corazón de nuestras vidas, de cada uno de nosotros, siempre va a estar. Porque la iglesia verdadera, dicen cuál es. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Y se andan preguntando cuál es la iglesia verdadera. Yo creo que la iglesia no existe, que esta es la falsa y esta es la verdadera. No existe una sola iglesia. Existe una sola iglesia y es la que fue lavada por la sangre preciosa de Jesucristo. Y esa iglesia es la que se mantiene firme pese a todas las dificultades y todo lo que hayamos hecho y nos hayamos apartado. Siempre va a haber un lugar, un remanente que nos espera con los brazos abiertos para decirnos: Cristo te ama. Y ese es el mensaje que ha escuchado todas las personas que se han apartado, todas las personas que se han alejado de Dios por la radio, por la televisión, en el Facebook, en la Biblia, en el bus, en la plaza. Siempre van a encontrar el mensaje: Cristo te ama. Dice: oye, siendo yo tan malo y tantas cosas que he hecho, Cristo me ama. ¿Sabe? Porque Él, esa es su esencia. La esencia del hombre, la naturaleza del hombre es el odio, el resentimiento, el rencor, la raíz de amargura, la sed de venganza, la contienda, los celos, los deleites. Todas las cosas malas está en la naturaleza del hombre. Pero la esencia en nuestro Señor Jesucristo es el amor. Aleluya. Y ese es el que nosotros tenemos. Eso es lo que tiene la iglesia. Por eso el Señor te llama. Por eso el Señor quiere que tú vengas. Ven a los pies de Jesús, que Él te espera con los brazos abiertos. Jesucristo te ama. Jesucristo te quiere salvar. Bendito sea Dios. A su nombre. La palabra de Dios nos revela que el rey Manasés, al no escuchar el llamado de Dios, tuvo que aprender por las malas. Óiganse, tuvo que aprender por las malas. Fue ahí cuando Dios permitió que un ejército asirio lo atacara. Y no tan solo eso, ya que el rey Manasés fue tomado prisionero. Lo leímos en 2 de Crónicas 33:11. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer mal
más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. Lo trajo en contra de ellos, los cuales aprisionaron con grillo a Manasés y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Lamentablemente algunas personas en la actualidad prefieren hacer caso omiso al llamado que Dios le hace y escogen vivir dejando a nuestro Dios de lado hasta que suceda algo inesperado que le hace recapacitar que por lo general no son situaciones agradables. Cuando yo hablo de esto, han habido muchos que han murmurado y hay muchos que no les gusta que le hablen, porque hay gente que le gusta que le hablen cosas bonitas. Pero hermano, nosotros tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Aquí está la palabra de Dios, iglesia. Cuando Dios nos ama, nos puede pasar algo terrible. No que por qué, y el diablo se metió. No fue el diablo, fue Dios que Yo estoy tentado a predicar un mensaje que llevo como 2 años ya estárselo diciendo. Ese mensaje lo tengo. Se llama Alguien se tiene que morir. Y ese mensaje lo voy a predicar. Es malo, voy a ver si lo predico en estos tiempos. Voy a hacer una campaña, porque ese mensaje no me gusta predicarlo así nada más. Ese mensaje es valioso. Gloria a Dios. Voy a invitar a todo el pueblo de Loma Arena. Es muy valioso ese mensaje. Se llama Alguien se tiene que morir. Pastor, ¿y quién? No sé, alguien. Gloria a Dios. Y cuando ese mensaje se predica, hermano, la mortandad es grande. Entonces, ahí vamos a ponerlo, gloria a Dios, en los, ¿cómo se llama eso cuando se va de una película? En los trailers, ¿verdad? Así que se llama, los trailers. Vamos a estarlo pasando. Gloria a Dios. Aquí nosotros vemos que las cosas horribles o terribles hace que recapaciten muchos. Algo desastroso hace que recapaciten muchos. Y Dios tiene que permitirlo. Que alguien se muera o que algo se muera. Y te hablo nada menos y nada más que de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo que morir para que tú y yo tuviéramos vida. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito es el nombre de Jesús. En 2 de Crónicas 33, en el verso 12 y 13 dice: mas luego que fue puesto en angustia. Esta angustia no fue cualquier angustia. Hermanos, no permitamos que lleguemos a la angustia. Dice que fue puesto en angustia. No espere de llegar a la angustia. Ven ahora que el Señor te llama con lazos de amor. Seamos obedientes a la voz de Dios ahora. Y no esperemos ese momento. Aquí la Biblia lo dice: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de su padre. Y habiendo orado a él, fue atendido. Fue atendido. ¿Por qué? Porque se humilló. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Antes no lo había reconocido. Y lo restauró a su reino. Eso quiere decir que el llamado que Dios te ha dado, el don que Dios te ha dado, ese no está perdido ni está en la basura. Ese don usted mismo lo ha dejado. En usted mismo está perdido, pero Dios lo tiene asegurado. Solamente Él quiere que nosotros nos volvamos a Él, reconozcamos que es nuestro Dios, y será restituido ese don, ese ministerio, ese llamado que Dios te ha dado. Será restaurado en ti, será restituido en ti. Aleluya. Voy a culminar. Dice esta palabra
que Manasés fue puesto en angustia y fue allí en medio de su angustia que se encontró con nuestro Dios. ¿Esa angustia cuál es? Esa angustia puede ser cualquier necesidad. Esa angustia puede ser cualquier enfermedad. Esa angustia puede ser cualquier problema, cualquier dificultad a la cual nos toca de vivir. Y dice que en esa angustia fue que se encontró con Dios. Dios no quiere que nos encontremos con la angustia, en la angustia con Él. Él no quiere, Dios no quiere eso. Nosotros somos los que lo escogemos. Manasés lo escogió. Porque cuando estamos buenecitos, cuando estamos bien y cuando estamos briosos, que podemos meternos al toro, nos invitan a la iglesia y me voy a correr toro. Pero cuando ya yo veo que no puedo con el toro, entonces sí voy a buscar de Dios. Cuando ya veo que no puedo brincar ni puedo saltar, voy a buscar de Dios. Pero qué Dios tan bueno tenemos, que aún así nos ama y nos recibe. Aleluya. El que no te recibe es la mujer, el que no te recibe es el hombre, el que no te recibe es la familia. Te mandan por un ancianato, te mandan por cualquier lado porque ya está chueca y no tiene nada que dar. No te quieren, porque hay hijos que no quieren a los papás. Ya este no tiene nada que dar, yo no lo quiero. Me vi un caso, hoy me vi un caso, y ese caso lo viví en directo. Se murió el señor. Se murió el señor y dejó a la señora con un poco de hijo, hija y yerna. Y bueno, ya se acabó el velorio, la última noche de velorio. Y en la última noche de velorio, bueno, vamos a ver quién se queda con mi mamá. Porque la mamá estaba enferma. Estaba enferma la señora. ¿Quién se queda con ella? Dice, la verdad es que yo estoy trabajando, no me puedo quedar con ella. Y dice la otra, yo tampoco, la yerna, yo tampoco me puedo quedar con ella. Porque tú sales y tú sabes que yo estoy pendiente de los pelados. Y sale el otro, yo tampoco. Y dice una nieta, mami, llevémonos a mi abuela, si nadie la quiere, entonces llevémosla para la casa de nosotros. Dicen ellos, ya está dicho, ya vámonos, ya ella se la lleva, ya sabe, te la lleva. Se llevó a la pobre viejita, la muchacha. Y cuando la tiene allá en su poder, le llegó una carta. La pensión del esposo. Una millonada, hermano. Y llegó a oído de aquello. Y vamos a ver que la viejita no hablaba. Ya está enferma. Y llegó a oído de ellos. ¿Te enteraste? No, si me acabo de enterar, vamos para allá. Si a mi mamá la puedo tener yo. No, es que yo. Parece risorio, pero a mí me tocó tratar ese caso. Yo personalmente me tocó tratarlo con una familia. Y llegan ante la dieta. Buena. Ay, ¿ustedes qué hacen aquí? No, vine a buscar a mi mamá porque hasta hoy está contigo. ¿Y quién te dijo a ti eso? ¿Quién fue que determinó eso? Dice la otra, no. Con que estabas calladita, ¿verdad? No nos había dicho nada que la pensión había llegado, ¿verdad? Con que sí, por eso fue que te la traíste. Y empiezan a atacarla. Hermano, y le vino la lengua a la viejita. Y le dice, me hacen el favor, de aquí se me largan todos, no los quiero a ninguno. Y nadie tiene derecho a nada. Se me van de aquí. Y los echó la misma vieja. De la impresión se fueron porque ella no hablaba. Sí, hermano. Porque eso se ve hoy en día. Cuando no tenemos nada que brindar, cuando no tenemos nada que dar, nadie nos quiere. Cuando nosotros todavía tenemos juguito, nos guardan para exprimirnos. Seguro. Cuando tenemos juguito, guarda la tapita de limón que todavía tiene. Pero cuando ya está bien exprimida, bota eso. Eso no sirve. Así somos nosotros. Pero acá en Cristo Jesús
aunque hayamos quedado sin jugo, Él nos ama. Porque Él nos coloca nuevamente jugo, aleluya, y nos hace interesante, nos hace importante. Bendito sea Dios, aleluya, a su nombre. El que no tiene jugo, el Señor se lo coloca. Fue allí en esa situación límite que oró al Dios de su padre y se humilló delante de la presencia de Dios. En el momento límite, en el último momento, no desaprovechemos los momentos, porque Dios quiere restituir lo que tú has perdido. Generalmente a nosotros, los seres humanos, nos cuesta reconocer que en ocasiones nos equivocamos y fallamos. Sin embargo, el primer paso para volvernos a Dios es reconocer nuestra falta y entender que sin Él estamos perdidos. La palabra de Dios, las prédicas aún, las reflexiones y otros medios que entran en los mensajes de Dios nos revelan que la humildad es clave para volver los caminos de nuestro Dios. La humildad. En el Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecia tú, oh Dios. Hermano, en esta noche, amigo, amiga, que me ves en el internet, los que están acá, miremos nuestro corazón, examinémoslo y coloquémoslo delante de Dios. Entreguemos nuestro corazón a Dios. Dejemos la soberbia, la arrogancia, la apatía. Dejemos lo que a Dios no le agrada y humillémonos delante de Él. Procedamos al arrepentimiento y digamos: Dios, perdóname, yo he sido soberbio no reconocer que sin ti estoy perdido. Sin ti no soy nada. Aleluya. ¿Por qué habría de despreciar a nuestra vida, hermano? Dice su palabra que Dios no despreciará un corazón contrito y humillado. Y si Dios no despreció a un rey tan malo como lo fue Manasés, aún después de haber hecho todas las atrocidades que hizo, ¿por qué habría de despreciar nuestras vidas? ¿Por qué? Muchas personas se condenan a sí mismos, siendo este el principal obstáculo para volver a los caminos de Dios. Y es aquí donde debemos pensar en que nuestro Dios es un ser bueno y un ser lleno de misericordia. No tiene límite. Salmo 136:1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La palabra de Dios nos revela que cuando el rey Manasés se humilló, Dios lo honró, porque sencillamente la honra siempre es precisada por la humanidad. En el Proverbios capítulo 15:33 lo dice: el temor de Jehová es enseñanza de su sabiduría, y a la honra precede la humildad. Aleluya. Después que el rey Manasés oró, Dios oyó su oración y fue restaurado. Fue entonces que Manasés reconoció quién era el Dios de su padre. Porque hay muchos que no quieren respetar. Hay muchos que no quieren reconocer, hermano, el Dios que nosotros tenemos, el Dios que nosotros le servimos. Si usted no me respeta a mí, por lo menos respeta al Dios que le sirvo. Si usted no respeta a sus padres, por lo menos respeta al Dios al que le sirve. Si usted no respeta a los hermanos, respete al Dios que le sirve. Aleluya. Fue entonces, aunque Manasés fue rey desde muy joven, no pudo entender que la obra que había hecho su padre había sido gracias a Dios. Y esta historia nos enseña que cada quien debe de tener una relación personal con Dios. Nuestros padres no pueden decidir como ellos conocieron a Dios. Y nuestros pastores no pueden enseñar cómo es Dios y cómo Él trabaja en medio nuestro. Nosotros estamos para enseñarles, para instruirles, iglesia. Pero nuestras vidas realmente cambian cuando conocemos a ese Dios personalmente y entendemos cuál es su voluntad.
para con nosotros. Y es ahí cuando desarrollamos una relación personal con Él. Aunque nuestros pastores nos hablen y aunque nuestros padres nos enseñen, nosotros necesitamos tener una relación personal con Dios. Y no decir, es que mi padre me dijo, y es que mi madre me dijo, y es que mis hermanos me dijo, es que mis pastores me dijeron. No, yo he tenido experiencia con Dios. Ahora yo no dependo de la prédica de mi pastor. Ahora yo no dependo de la enseñanza de estar allí siendo tutoriado siempre por mi pastor. Ahora yo dependo de la relación que tengo con Dios, porque mi pastor me guió, porque mi pastor me instruyó, pero me soltó para que yo me defendiera, para que yo por sí solo testificara, para que yo por sí solo tuviera experiencia y pudiera enseñar a otro. Gloria al Señor. Cuando de veras entendemos quién es Dios, entonces definitivamente podremos apartarnos de Él y dejarnos de lado nuestras vidas. Es cuando sabemos de lo que es capaz y nos despegamos de Él ni por un momento. Cuando nosotros conocemos, difícilmente nos apartamos de Él. El que tiene experiencia con Dios difícilmente se aparta de Dios. Cuando hay experiencia, hermano, y no es necesario vivir situaciones difíciles y extremas para recapacitar, como fue el caso de Manasés. Dios quiere ahorrarnos ese dolor. Sin embargo, a cada uno de nosotros Él nos dio un libre albedrío para que podamos elegir qué camino seguir. Pero aunque nuestras decisiones sean la correcta o no, lo cierto es que deberemos afrontar las consecuencias de nuestras elecciones. La palabra de Dios nos revela que vivir conforme a lo que Dios nos dice nos garantiza una vida fácil. Pero lo que sí nos garantiza es que Él estará con nosotros por siempre. Y Él encontraremos todo lo que necesitamos para triunfar. Muchos han tenido ese error y esa equivocación, que porque caminan con Dios tienen una vida fácil, no van a pasar momentos difíciles. No, Dios no garantiza eso. Dios no garantiza que caminando con Él vamos a tener una vida fácil. Lo único que sí garantiza es que caminando con Él vamos a ir al cielo. Denle la gloria y la honra al Señor en esta preciosa noche. Esté seguro y esté segura, aleluya, que si usted se vuelve a Dios, que si usted reconoce y se humilla delante de Dios, un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Alabado sea el Rey. Cierre sus ojos, póngase sobre sus pies y examínese en esta noche. Examínese en esta noche. Vamos a examinarnos con el ojo cerrado, porque con el ojo abierto no examinamos nada. Gloria a Dios. Cierre su ojo y mire la vida de Manasés. Manasés, Dios lo llamó a reinar. Empezó a reinar a edad de 12 años. Hizo lo correcto. ¿Cuántas veces hemos hecho lo correcto? Y después nos hemos desviado. Hemos hecho lo incorrecto. Hemos hecho lo malo. Hemos practicado el mal. Cuando yo dije que cierren los ojos es todo el mundo, porque tiene alguien que quedarse con los ojos abiertos, está mejor que yo o que Manasés. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, aquí estamos delante de ti. Reconocemos, Padre Santo, que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos equivocado, Dios, que hemos actuado mal. Yo te pido en esta noche que nos perdone. Perdona a este pueblo y perdona mi vida. Padre, a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto. A veces pensamos que estamos haciendo lo bueno, haciendo el mal, porque eso era lo que hacía Manasés. Ya él reinaba, ya él creía que estaba seguro y se desvió de tal manera que empezó a hacer lo malo. Yo te pido en esta hora, Padre mío, que nos perdone. Nos arrepentimos de corazón y te pido que traiga sanidad, que traiga bendición a nuestras vidas, que quite todo el mal, que quite, Padre, todo el sufrimiento, que quite la dificultad, que quite el padecimiento, Señor, por el cual estamos viviendo, que estamos pasando, y que restituya en nosotros
el don, el ministerio, el llamado. Que restituya en nosotros la salud. Que restituya en nosotros los beneficios, tu gracia, la cual hemos perdido. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que restituya en nuestras vidas lo que hemos perdido. Bien mal estaba Manasés, bien apartado de ti. Estaba padeciendo en gran manera. Le estaba viendo mal. Pero llegó un momento en que él oró. Llegó un momento en que él se humilló. Señor, en esta noche nos humillamos. Nos humillamos, hermano. Ore de corazón para que Dios traiga en ti la sanidad. Para que Dios traiga en ti la liberación. Para que Dios traiga en ti la paz. Para que traiga la salvación. Aquí Dios está ministrando con tu oración. Manasés oró. Manasés no buscó quien orara por él. Manasés oró, se humilló y clamó al Dios de su padre. Señor, gracias. Tú eres el Dios de Manasés. Tú eres el Dios de Ezequías. Y en esta noche tú eres el Dios de nosotros. Te pedimos que nos ayude. Toda enfermedad se va. Todo problema se va. Toda dificultad se va. En el nombre de Jesús, los que están en los hospitales los declaro sanos. Los que están en casa enfermos ahora mismo son sanos en el nombre de Jesús. Se va la brujería, se va la hechicería, se va toda agorería, todo espíritu de adivinación, todo espíritu pitónico. En el nombre de Jesús lo reprendemos. Se va toda práctica satánica, toda práctica diabólica. En el nombre de Jesús la cancelamos y nos declaramos libres para tu gloria y para tu honra. Padre, bendícenos. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias te damos. Gracias, Señor. Tu palabra dice que lo que pedimos creyéndolo, lo recibimos. Y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle la gloria.